Vamos ahora a hablar de números. Decías anteriormente que habías publicado el artículo en cierta forma porque en este país les gusta siempre hacer encuestas de todo. Vamos a seguir con los números y con las encuestas que dicen que los números no mienten, y tú sabes de eso, de economía, de números. La publicación estadounidense Bloomberg View dice que la cifra de estadounidenses que visita la isla pudiera aumentar un 60%. Poniendo los números claros, aproximadamente hay 400.000 que visitan la isla y eso pudiera ascender a 1 millón. En términos de dinero para el gobierno, ¿qué significa eso? Bueno, o sea, tiene que sacar el cálculo, no tengo la calculadora aquí, pero saca el cálculo otros 600.000 personas, ponle un precio de $300 por visita o $500 que se beneficia el régimen, dependiendo de cuántos días está ahí. Pero sigue siendo un turismo barato. Sigue siendo un turismo barato, pero es un nombre bastante fuerte. Lo que yo no sé si ese número va a ser lo suficiente para contrarrestar lo que puede venir por parte el fin del subsidio de petróleo de Venezuela. Yo lo dudo. O sea, yo creo que por eso Fidel y Raúl estaban ansiosos para hacer esto en este momento, porque obviamente se están dando cuenta que el juego con Venezuela, el subsidio de Venezuela, va a terminar. Hay que ver si con esto la caja cuadra. Así es, pero no creo que, en eso sí estoy casi convencido, que créame que no va a haber suficientes turistas para reemplazar el subsidio que ellos reciben de Venezuela. Un 60%, ¿no te parece un número de aumento, un número muy elevado? Me parece elevado, me parece muy optimista, pero también he visto otros reportes que definitivamente en algunas agencias de viajes alrededor de los Estados Unidos se está viendo mucho interés en Cuba. Quizás, como tú comentaste, cuando la gente empiezan a regresar y empiezan a hablar de lo que es la realidad de la isla y de lo limitado que está el turismo, pues eso se frena. Pero por el momento parece que hay mucho entusiasmo. No creo que vaya a llegar a esos 60%. Creo que es bien optimista, pero definitivamente va a incrementar, o sea, de eso no cabe duda. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué piensas? No, además hablabas relativo. anteriormente del estadounidense promedio, como decías, del residente de Kentucky y los trasnochados de siempre que van a ir a Cuba nuevamente. Y esos son los que van a seguir yendo, que ya iban. Pero si tú dices son 400.000, el 60% es irrisorio. Es lo que va a Cancún en una semana. Es irrisorio. Otra cosa, este país tiene una característica en el turismo, donde el turoperador no invierte en publicidad. En Italia, España, tú te acuerdas, viajas a Ecuador y ponías aquí Apple Vacation, My Travel, los más grandes, no invierten en publicidad. Son los países como México, Punta Cana, que te dice Punta Cana lo tiene todo. ¿Tú sabes cuánto dinero gasta? México el año pasado se gastó solamente en la zona de Miami $5 millones. Cuba no tiene ese dinero para gastarlo. Si los turoperadores lo hicieran en este país, no me extraña que este presidente le impusiera a los turoperadores que él subsidiaran. Pero es que ni siquiera, porque no es una costumbre, no van a empezar a gastarlo por Cuba, sabiendo que el retorno a lo mejor no existe. Entonces, seguramente va a aumentar. En la época del Internet no va a ser como en mi época de joven, que yo lo recibí allí, que no había esta globalización que hay ahora. Pero ya Marrero, el yerno de Raúl, empezó a poner las manos delante y a decir, no se espere un aumento tan grande. Porque se están dando cuenta que esta casa al americano no es fácil, las cosas no cambian de un día para otro. Hablando de números, el tema de la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿qué es lo que piensa el estadounidense promedio? Vamos a ponerles en pantalla. A favor hay un 45%, en contra 15%, e indiferentes un 37%, un número alto, ¿no? De la gente que realmente no le importa. No le importa porque no le tienen sin cuidado. Y después, las encuestas, hay que ver quién la hizo, qué preguntaron, por Dios. Las encuestas son la cosa más manipulable del mundo. Pero tomemos con que es fehaciente y que lo hicieron y que son precisas. Es normal que el 45% del americano encuestado diga, es normal hacer relaciones. Porque el americano medio, este que te hablaba yo, que posiblemente no vaya nunca a Cuba, no ha sufrido nada de Cuba. La crisis de octubre, que es el último momento en que este país se pudo haber sentido amenazado, ya queda muy lejos. Y para muchos eso es histórico. Es algo histórico y lo vieron muy borrosamente. Y entonces, claro, el americano, yo tampoco tendría ningún problema con Mira, Cuba. yo te diría Además, que ni conocen la historia, francamente. O sea, le está dando mucho. La crisis de los misiles, ellos le preguntan qué cosa son los misiles que se trabó en No Alaska. tienen la más remota idea. Y vamos a ser francos, o sea, fuera de Miami, nadie le importa en este país, perdona la expresión, un carajo de lo que está pasando en Cuba. Nada, ¿Okay? nada. Ni conocen, si tú le preguntas dónde queda Cuba, no saben ni dónde queda en el mapa. Es la realidad. No les importa.
Y así que hay que tomar eso en cuenta. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿quiere viajar a Cuba? Sí, cómo no, una Cuba libre, que esto, que lo otro. Eso es todo lo que te pueden decir de Cuba. Cuba libre, el tabaco, que esto, lo otro. Eso es lo que entienden. Y por eso tú ves que en esta encuesta que la gente dice, sí, me interesa ahí, me interesa el tema. Mira, yo me acuerdo, esto es cierto, hace muchos años, viviendo en Nueva York, cuando murió, ¿te acuerdas de Ricky Ricardo, el esposo de Lucy? La gente me venía a dar los pésames porque había muerto Ricky Ricardo. Y yo, ¿qué tengo que ver yo con Ricky Ricardo? No es familiar, pero la gente tiene este concepto de Cuba basado en un programa de hace 50 años, Ricky y Lucy, eso es lo que saben de Cuba los americanos. Es increíble. Yo haría una pregunta al americano medio. ¿Está a favor de las relaciones y que se levante el embargo? Y 45. Si la pregunta se hace, ¿está a favor de que se le den créditos a Cuba y si el gobierno no paga, usted como contribuyente toma la cuenta? Ahí cambia todo. 0%. Ahí cambia Entonces todo. depende de la pregunta que se haga, porque a lo que quieren llegar ellos es que le abramos el crédito, todo lo demás les es irrelevante, para poder acceder a nuestro bolsillo y entonces termina el americano medio, incluyendo nosotros, pagando y subsidiando de nuevo al régimen. Es decir, lo subsidiamos de niños y lo volvemos a subsidiar ahora. El levantamiento del embargo, vamos a ver los números, a favor hay un 60%, en contra 35%. Ahí tienen, según esta encuesta, los números que han salido a relucir ahora. ¿Qué les parece esto del embargo? Mira, o sea, creo que el mismo falta de conocimiento. O sea, yo no estoy en desacuerdo con levantar el embargo. O sea, yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si lo hubieran hecho de una manera de haberle puesto más presión a los hermanos, yo creo que sí hubiera tenido sentido. Pero a estas alturas, cuando estos señores andaban con las ojos en el cuello, sabiendo bien que estaban en una situación muy difícil, especialmente con lo que está pasando en Venezuela y el precio del petróleo, a tirarle esta toalla en este momento me parece algo totalmente ridículo. Pero Cuba no negocia con el mundo entero, menos con inclusive con Estados Unidos. O sea, que hubieran esperado quizás un año, 2 años, que hubieran negociado ciertas oportunidades para los disidentes de crear otros partidos, de empezar un proceso político para liberalizar el sistema político. De esa manera yo se hubiera estado a favor. Pero me parece que básicamente hemos levantado el embargo por haber suelto 53 prisioneros políticos, algunos de los cuales arrestaron a la semana. No se ha suavizado, se ha flexibilizado un poco. Bueno, no lo hemos levantado, pero básicamente ha cambiado las regulaciones de tal manera. Se va en esa dirección. Y creo que lo que recibió los Estados Unidos fue prácticamente nada. ¿El embargo existe de verdad? Depende, o sea, yo no creo que el embargo ha funcionado durante muchos años porque Cuba ha tenido acceso a mercancía. Sino existe. Cuando digo que existe, el mundo entero ha comerciado con Cuba durante todo ese tiempo. Así es. Entonces, ¿qué embargo? El problema es que el mundo entero no tiene los miles de millones de dólares que Estados Unidos le puede dar a crédito. Pero si es que negocia con Estados Unidos también. Sí, pero no a crédito. No a crédito, por supuesto. Cuando le da crédito y tú y yo después pagamos la cuenta cuando ellos invariablemente no paguen, eso es lo que quieren. Porque acuérdate que a Raúl lo que le interesa es pichar un par de innings. A ver, no le interesa más nada. Y esto es una pregunta que le hago a todos mis invitados que se sientan aquí en el programa y cada uno me da su respuesta, su punto de vista, todos son válidos, ¿no? Si ponemos en una balanza el tema económico, lo que puede haber perdido Cuba de ganar durante 50 años a través del embargo de entradas económicas, con el mensaje que ha podido tener el gobierno cubano, de decir, por culpa de los americanos, por culpa del embargo, mi revolución ha fracasado política, económica, socialmente, la historia de David contra Goliat. Si lo ponemos esto en una balanza, ¿la balanza hacia dónde se inclina? Yo creo que la excusa del embargo existe solo en aquellos cerebros que de todas maneras encontrarán una excusa. Para las personas racionales la excusa del embargo no puede existir. La excusa del embargo funciona para aquellos que de todas maneras serán antiamericanos, que haga lo que haga Estados Unidos serán antiamericanos. Perdóname, hemos embargado a Venezuela y mira el antiamericanismo que se está creando en Venezuela. Están haciéndolo contra individuos actualmente. Sí, pero sanciones por determinadas cosas, pero no ha habido ningún tipo de embargo. De hecho, Estados Unidos es uno de los primeros lo que quería ir que va contra individuos y estuvo a través del legislativo. Por primera vez vino ahora a través del ejecutivo. Sí, sí. Pero además, antes que ocurriera nada de esto, teníamos excelentes relaciones con Venezuela y sin embargo, de todas maneras, el antiamericanismo existe, porque es una tendencia de aquellos que de todas maneras lo van a hacer. Raúl.
Mira, yo creo que el embargo ha sido una buena excusa para los hermanos Raúl y Fidel, siempre echarle la culpa al embargo cuando había algún tipo de crisis en la isla. Yo creo que el pueblo cubano se dio cuenta después de un tiempo que eso no era cierto. Pero acuérdate cuál fue la razón por la cual los Estados Unidos le puso el embargo a Cuba. Porque Fidel, cuando llegó al poder, básicamente confiscó más de $1.000 millones en propiedades norteamericanas. Entonces, ¿cómo tú vas ahora a decir, bueno, vamos a perdonar si por lo menos, sin haber negociado por lo menos algún tipo de compensación para lo que tú le robaste a los norteamericanos y aparte de lo que tú le robaste al pueblo cubano? O sea, y incluso la ley Helms-Burton está bien fuerte, eso fue consecuencia de mi hermano Jorge, que en paz descanse, que básicamente solamente el Congreso puede levantar el embargo y tiene que haber algún tipo... El embargo está codificado a través de la ley y se Helms-Burton. tiene que resolver ese problema de compensación y eso lo tiene que hacer el Congreso. Tengo también acá otra encuesta con relación a viajes a Cuba con visado de turista, ¿no? Para los estadounidenses, ¿qué es lo que piensan? Del todo improbable un 48%, poco probable 20%, probabilidad moderada 12%, del todo improbable 17%. Bueno, con esto terminamos el segmento. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Me reí en medio de la tragedia mucho con tu artículo. Gracias. Muchísimas gracias a los dos.